Buenas noches. Bienvenidos a la mesa de comentarios El mito de Sísifo, de Albert Camus. A nombre de Arte y Cultura Responsable, agradezco a María del Carmen Pérez Curi, directora de Casa del Poeta, y a Hernán Bravo Varela por recibirnos en este recinto. A Fernando Zapata por compartir la organización de esta actividad, y a nuestros ponentes, el doctor Raimundo Mier y el doctor Ángel Álvarez, y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Así comienza Albert Camus, Lo absurdo y el suicidio, uno de los trabajos reflexivos más poderosos sobre el devenir del ser humano en esto que llamamos la existencia. Reunirnos para dialogar sobre el escritor argelino en un contexto atravesado por deudas como Ayotzinapa, con todo lo que ello implica, al no ser un evento aislado de nuestra realidad histórica comunitaria, no puede más que ser una afirmación contundente de la vida. En este sentido, si bien es cierto que la obra de Camus exige erudición, también lo es el que sobre todo demanda pasión, una pasión radical. Como lo muestra su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1957. Abro cita: cualquiera que sean nuestras flaquezas personales, la nobleza de nuestro oficio arraigará siempre en dos imperativos difíciles de mantener: la negativa a mentir respecto de lo que se sabe y la resistencia ante la opresión. Cierro cita. De acuerdo a ello, asumir una posición, la de cada uno, ante lo otro, sin duda nos compromete, pero es quizá uno de los modos en cómo hacer frente al legado que compartimos, puesto que, abro cita, indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizá mayor, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Cierro cita. Quizá para nosotros no solo se trata de impedir que se deshaga, sino de inventar modos para rehacerla. La dinámica va a ser: presento a uno de los ponentes, leo una reseña curricular y al final de las dos exposiciones abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Para iniciar, el doctor Ángel Octavio Álvarez Solís. Él es profesor investigador de tiempo completo y coordinador del posgrado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana, doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Filosofía Política y licenciado en Filosofía por la misma institución. Maestro en Historia Comparada por la Universidad de Huelva, España. Ha publicado los siguientes libros: Límites de la experiencia histórica, Ontología y epistemología de la historia de Wolfgang Goethe, 2010, La República de la Melancolía, Política y subjetividad en el barroco, 2015, y está en proceso de edición Filosofía Política, Arqueología de un saber indisciplinado. Muchas gracias por acompañarnos, te escuchamos. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania, gracias a Fernando por la invitación. Es para mí, debo reconocerlo, un grato honor, ¿no?, estar compartiendo mesa con el doctor Raimundo Mier. Es muy importante para la crítica teórica, la crítica cultural en México. Bueno, dado el formato de que está planeado para la exposición, aunque yo tengo un texto, no me gustaría leerlo, ¿no?, para hacerlo incluso más ágil, sino ir planteando una serie de preguntas, de problemas, y sobre todo lo que me interesa es, preguntarnos cuál sería la importancia de leer a Camus hoy, ¿no? Y una importancia que no quiero que sea una defensa, una apología de un estudioso de la literatura que siempre considera que hay que rescatar a los autores. Creo que el caso de Camus no es un autor que se debe de rescatar porque no hace falta, sino mostrar su contemporaneidad en unos elementos que quisiera destacar. Mi presentación lleva por título Sísifo infrapolítico. Quiero tratar de leer, en este caso, la obra de Camus en clave infrapolítica, y en un momento explico qué entiendo por eso. Por lo pronto quiero hacer un paralelo con un texto que se publica, o más bien se redacta, el mismo año en que Camus publica El mito de Sísifo, y es la Lotería de Babilonia de Borges. Dentro del cúmulo de textos
encontrados en ficciones, Borges entramó un relato que a mi parecer es un cuento esencialmente infrapolítico, La Lotería de Babilonia. En el relato, Borges inicia con una extraña afirmación. Cito: como todos los hombres de Babilonia, he sido precónsul, como todos esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio y las cárceles. Sin querer realizar un análisis de esta pieza, me interesa destacar que desde el inicio, el texto supone una crítica política a la politicidad de la existencia misma. Sin remitirse o utilizar directamente nociones políticas, el texto adquiere lentamente una atmósfera totalizadora y por consiguiente una variante, entre comillas, metafísica que poco tendrá que ver con asuntos públicos. En efecto, La Lotería de Babilonia, publicado en 1944, fue leído como un cuento metafísico por los impacientes lectores del boom latinoamericano y por muy pocos como una alegoría del peronismo. Me interesa esta lectura de La Muerte de Babilonia como una alegoría del peronismo, y ahora voy a señalar en qué sentido para poder leer a Camus. En tal caso, lo relevante no es si la metafísica es una forma de política o si la política tiene un comportamiento metafísico, sino que el cuento de Borges permite ilustrar cómo algunos artefactos literarios son sintomáticamente dispositivos políticos. Mi hipótesis es que una parte importante de la obra de Camus, y el mito de Sísifo en particular, son textos infrapolíticos. Mi exposición la voy a dividir en tres momentos muy breves. Primero, la inactualidad de la obra de Camus, entendido como un escritor marrano. La segunda parte, entender cuál sería la relación entre literatura e infrapolítica, para, por último, hacer una interpretación infrapolítica de Camus. La escritura de Camus es propia de una época militante, una escritura sujeta a las condiciones políticas de una Europa desorientada por la estructura sentimental de la Gran Guerra. Por esta razón, es bastante cómodo explicar la escritura de Camus como el intento desesperado por comprender el aparato psíquico de la mitad del siglo XX, el absurdo, el nihilismo crepuscular y la afirmación de la vida pese a todo. Sin embargo, las interpretaciones contextuales de la obra de Camus no harían justicia a la posibilidad de un legado crítico. ¿Qué tiene de actualidad la obra de Camus para un siglo en el cual la desorientación es ya la condición de epocalidad? ¿No será acaso la obra de Camus un pensamiento imposible de emular en las actuales condiciones del presente? La respuesta apresurada a este planteamiento es que Albert Camus no es un pensador ejemplar. Análogamente, tampoco es deseable encontrar los rudimentos filosóficos para actualizar a Camus como un pensador del tiempo presente. Por el contrario, el análisis de la escritura de Camus posibilita el pathos de la distancia suficiente para encontrar la especificidad discursiva de nuestra época. El siglo XX terminó como el gran siglo de los intelectuales. En efecto, resulta complicado imaginar para nuestro siglo la emergencia de personalidades críticas en las que confluyen el ensayo, la novela, el teatro y la prensa militante. Salvo el caso de Alain Badiou, el cual sigue siendo ideológica como estilísticamente un intelectual del siglo XX, el resto de la potencia crítica está dirigida en los espacios residuales de las universidades. Si el siglo XX fue el siglo de los intelectuales públicos, vale esta contradicción, este oxímoron, este siglo, nuestro siglo, está en la espera de una nueva figura por aparecer. Lo relevante en tal caso es que el intelectual militante del siglo XX fue sustituido, en el mejor de los casos, por el académico con sensibilidad pública, y en el peor de los casos, como el opinólogo que hizo del vocabulario democrático un instrumento compensatorio para tranquilizar a las buenas conciencias estatales. La militancia tradicional resulta incomprensible para nuestra época. El héroe sartreano tiene, ahora, un sustituto compensatorio, un suplemento no pedido, la figura del crítico cultural como el modelo aspiracional de la razón crítica. Precisamente por este motivo resulta tan importante Albert Camus para el actual contexto de la crítica. Camus recuerda los límites ético-políticos del crítico cultural. El intelectual y el crítico son incompatibles en la medida que el ejercicio del primero está subordinado a las limitaciones liberales de la esfera pública, mientras que el segundo yace en las universidades, los foros de televisión y en un fragmento de la prensa nacional.
Sociológicamente, lo anterior supone un cambio de época respecto del agente productor de conocimiento. El tránsito del intelectual orgánico, propio de la época de Camus, al intelectual inorgánico, propio de la actual desestatalización de la cultura, supone entonces una nueva forma de entender a Camus. Sin embargo, filosóficamente, el advenimiento del intelectual inorgánico posibilita un modo alternativo de militancia, o si se prefiere, una nueva instancia de agencia crítica, el intelectual poshegemónico. En mi opinión, la posible vigencia del legado de Camus radica en que puede ser leído como un intelectual poshegemónico y, por extensión, su obra puede ser interpretada en clave infrapolítica. El intelectual poshegemónico es aquel que, por lo menos como principio normativo, rechaza radicalmente el dominio como principio político. La poshegemonía repara así en el abandono de la heliopolítica, es decir, que la política sea el centro de la vida afectiva de los seres humanos y postula una forma de política aprincipial, sin principios, sin orientación, sin orden. No obstante, para aclarar en qué medida Camus es un pensador poshegemónico o que puede ser leído de manera poshegemónica y su literatura como un ejercicio infrapolítico, partiré a aclarar estas dos nociones brevemente. La infrapolítica y su expresión literaria. Inicialmente, la infrapolítica aparece como un horizonte de sentido no capturado por la política, ni por la teoría, ni por la vida fáctica. Es más, la infrapolítica no es enteramente una política, pues emerge como una experiencia más que como un concepto, pues abre un campo de reflexión a las actuales condiciones de existencia. ¿Cómo enunciar un pensamiento entonces que de entrada descarta todo intento de conceptualización? ¿Cómo explicar una experiencia que es preteórica, preconceptual, cuasi política, que solo puede ser captada por sus efectos no inmediatos? La infrapolítica es una forma de pensamiento que intenta teorizar el subsuelo de las condiciones existenciales que hacen posible el acto político. Y sin embargo, tales condiciones no agotan las posibilidades de la existencia. La infrapolítica asume que no todo en la experiencia es politizable, ni que toda experiencia política es reducible a una práctica hegemónica o práctica de dominio. La infrapolítica piensa así la descarga de la politización, el abandono de lo político, sin por ello ser una estrategia antipolítica o despolitizadora. Para descubrir la pertinencia filosófica de la infrapolítica es necesario señalar dos situaciones filosóficas. Utilizo el concepto sartreano de situación filosófica. Dos planos disciplinares o dos registros en los que se ha tematizado recientemente este concepto. La primera, proveniente de la antropología crítica norteamericana, tiene una firma, la obra de James Scott. En Los dominados y el arte de la resistencia, Scott empleó por primera vez la palabra infrapolítica para referirse a las prácticas de resistencia que algunos grupos subalternos utilizan para impedir ser dominados por completo. La infrapolítica, en este sentido aún rudimentario, es una forma de hacer política que no pasa por los canales tradicionales de la intervención política, como los palenques afrocaribeños o los grupos tribales que utilizan la cultura popular para negociar subrepticiamente las relaciones de poder. La infrapolítica de James Scott es dependiente, entonces, de una visión hegemónica de la política en la que siempre existe una relación entre dominantes y dominados. En contraste, la segunda forma de infrapolítica, proveniente del subalternismo de la diferencia, conlleva necesariamente una visión poshegemónica, un planteamiento teórico en el que es posible el fin de la subalternidad. La infrapolítica, como aparato teórico, enuncia la posibilidad de la no dominación, el fin de la dialéctica del amo y el esclavo como un elemento inescrutable para el pensamiento político. Según esta escalada conceptual, tal versión de la infrapolítica tiene mayor afianzamiento teórico porque funciona como un concepto que intenta apuntar hacia el punto inconceptuable de las experiencias de la existencia. Un punto a destacar es que la infrapolítica es un proyecto teórico que tiene un origen netamente latinoamericano, o que por lo menos ha surgido de la discusión acerca de la incidencia de la deconstrucción en el campo de los estudios latinoamericanos. El concepto de infrapolítica tiene, entonces, un primer antecedente en los análisis que realizó Alberto Moreiras en la década del 90 acerca del tipo de literatura escrita por Jorge Luis Borges. En aquella época, Moreiras se preguntaba, de construcción mediante, ¿qué tipo de literatura ofrecen algunos textos borgianos? La respuesta fue elusiva.
Si la crítica al populismo realizada por Borges en la Lotería de Babilonia no es política ni antipolítica, entonces, ¿qué tipo de crítica incuba este texto? La respuesta, una crítica infrapolítica. Por esta razón, la infrapolítica tiene una fuerte marca de origen con la crítica literaria y con la instrumentación de la deconstrucción en los estudios latinoamericanos, realizados en Estados Unidos. Y solo podría emerger en ese espacio intelectual no marcado completamente por las institucionalizaciones de los identitarismos ni por la defensa irrestricta de la filología y la historia de las ideas. Es decir, toda esta genealogía que relaté brevemente tiene que ver con el hecho de que hacer crítica literaria en México pasa por el supuesto de hacer análisis de texto o hacer filología, en el mejor de los casos. Y eso puede, incluso podría llegar a molestar a algunos críticos que uno manipule los textos para querer decir otra cosa que no aparece en ellos, que es lo que me interesa hacer. Si yo le presento esta interpretación a un profesor de crítica literaria de Camus, decir, bueno, pues no estás haciendo crítica literaria, estás haciendo un ejercicio anacrónico radical. Y para mí esa sería la importancia, en este caso, del aparato crítico, ¿no? Pero también señalar que los estudios latinoamericanos se han centrado, sobre todo en México, al estudio de la historia de las ideas, a una fuerte carga de la identidad, como si la identidad no fuese un concepto esencialmente impugnable. Entonces, aquí también siempre estos planteamientos, para utilizar una metáfora muy sensorial, tienen poco oído, ¿no?, para poder ser aceptados como parte de, en este caso, una práctica académica seria, ¿no? Por consiguiente, la primera preocupación de la infrapolítica como proyecto teórico proviene de un tipo de deconstrucción, pero de la deconstrucción que no se reduce a un método literario. Y también proviene de una crítica a la tradición intelectual latinoamericana, pero el pensamiento latinoamericano que no se reduce al pensamiento identitario. Y ahora muestro cuál es la conexión de Camus, o lo que me interesa destacar, como si fuese un pensador latinoamericano. Posteriormente, la preocupación infrapolítica, muy signada a los estudios de campo, fue afianzándose como un proyecto teórico de mayor calado, con mayor desprendimiento de su origen latinoamericanista para conformarse con una opción novedosa de modalidad deconstructiva, o una alternativa para volver a pensar la copertenencia entre el pensamiento y lo político. Por eso es tan necesaria la literatura para hacer este tipo de ejercicios, porque la literatura, y particularmente el ensayo literario, permite revelar, permite mostrar, permite producir una forma de estímulo, de estado de ánimo para poder captar las experiencias de la época. Es decir, a mí me interesa leer la angustia de Camus cuando relata el mito de Sísifo, pero al mismo tiempo su confianza ilustrada en que Sísifo puede llegar a ser feliz, el Sísifo feliz. Entonces, encontrar una suerte de sonido, encontrar una suerte de tonalidad en los textos, que es propiamente más mi experiencia lectora que realmente un trabajo sobre el texto, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento infrapolítico coincide con algunos lugares del ensayismo producido en lengua española y francesa, y con las filosofías americanas que no aspiraron a formar un sistema. Y aquí viene el segundo punto. La deconstrucción, y en este caso la deconstrucción infrapolítica, es una modalidad marrana de la deconstrucción. Si como apuntó John Caputo, detrás de la construcción de Derrida subyace una teología negativa o un mesianismo judío, la deconstrucción infrapolítica supone una teología política marrana. ¿Qué es entonces, o qué se está entendiendo aquí por marranismo? Pues prácticamente una crítica secreta al poder. El marrano, por definición, no puede tener identidad, no puede tampoco tener un lugar, está fuera de los márgenes capturadores, en este caso del Estado, de las universidades, porque el marrano siempre se esconde. Entonces, el marrano, en su origen histórico, por ejemplo, es el marrano expulsado de la península ibérica. El marrano tenía que convivir, por un lado, con la identidad oficial y por el otro, cuidar también la identidad a la que pertenecía, al grado que ya se perdía la frontera en cuál era realmente su identidad. Pues en ese sentido, tender a Camus como un marrano, lo digo no solo como una manera excesivamente, repito, anacrónica o un juego de palabras, sino por un dato muy importante biográfico.
no solo su lugar de nacimiento, sino también la importancia de su madre. La importancia de la madre para Camus es fundamental, y hay dos lectores o dos ensayistas argentinos han logrado tratar o han intentado probar esta herencia criptojudía o marrana en Camus. Por un lado es Horacio González, director de la Biblioteca Nacional de Argentina, y el otro es Leandro Schichner. Ambos tienen textos sobre Camus, textos muy interesantes que tratan de señalar que detrás de gran parte de la obra de Camus se esconde un legado semita, se esconde la importancia de la comunidad sin comunidad. Es decir, que en Camus podemos encontrar a un crítico del poder y al mismo tiempo a un crítico de la comunidad y a un crítico de la identidad. Comparto esta interpretación porque afirmar la existencia de una teología marrana implica una tergiversación de los fines antiidentitarios y contracomunitarios del marranismo. ¿El marranismo puede advertir y suponer una forma de política, o es la política la que deviene una forma marrana? El marranismo, por lo pronto, es la asignatura que permite pensar la política fuera de los marcos de las políticas de la identidad y contra todo esfuerzo de captación comunitaria de la política. La política marrana, perdón la expresión suena como muy compleja, es una disociación sin residuo teológico, un agonismo sin concertación pública. Con base en esto, en este punto encuentro el vínculo con la obra de Camus. La pulsión literaria, incluso biográfica de Camus, por ejemplo, La madre marrana de Camus, es la de, en este caso, actuar como marrano. No es casual entonces que Camus se haya interesado tanto por la literatura del siglo de oro, ¿no? Sobre todo Lope de Vega, por ejemplo, pero que también a Camus le interesó el marrano por excelencia, que en este caso es Fernando de Rojas y La Celestina, ¿no? Ayudando en la traducción del texto y demás. Entonces, ¿por qué algunos, por ejemplo Horacio González, señala que hay un exceso de mediterraneidad en Camus? Y otros consideran que Camus es el escritor más español de los franceses. Bueno, sin tratar de etiquetar o señalar como si esto fuese definitivo, creo que es importante señalar que sí hay un aspecto que comparte, en este caso Camus, por ejemplo, con Derrida, y es esa sensación del exilio, esa sensación de expulsión, de esa sensación de no pertenecer a un lugar o de formar parte de los que no forman, de los que no tienen parte, ¿no? En tal caso, para Camus sería un marrano porque es un agente sin identidad, una figura del exilio que no pretende formar una comunidad o que forma la comunidad de los sin parte. Pero el marranismo de Camus, según yo, no supone una doble pertenencia o una identidad fragmentada. Por el contrario, es una condición de doble extrañeza, de una extranjería múltiple, de un éxodo multiplicado, de un ocultamiento sin secreto, de una figura trágica de la deslocalización. Por eso no es extraño los títulos, ¿verdad?, de las obras de Camus. Por ejemplo, El extranjero es un título totalmente marrano, o La peste, también totalmente marrano, y ya no digamos la lectura que hace al final de Sísifo, que sabe que es feliz, pero que es una alegría silenciosa. Entonces, como buen marrano tiene que ocultar las pasiones alegres, porque si no puede ser peligroso para su propia existencia, ¿no? Último, Sísifo feliz. Al final de este gran y de este extraño aparato llamado el mito de Sísifo, porque si lo recuerdan se compone de varios ensayos, en la parte dedicada al mito de Sísifo, la cierra Camus con una afirmación, ¿verdad?, con un enunciado bastante extraño, pero bastante interesante para pensar. Dice Camus: hay que imaginarse a Sísifo dichoso, es decir, la posibilidad de un Sísifo feliz. ¿Cómo es posible, verdad, que Sísifo sea feliz cuando está condenado a repetir la misma acción, cuando está condenado a la movilidad por la eternidad? ¿Cómo es posible, en este caso, que Sísifo pueda, al mismo tiempo que su tormenta sea al mismo tiempo su consuelo? En una lectura militante, por ejemplo, en una lectura más cercana al marxismo de la época, voy a intentar hacer un juego con esto.
voy a parafrasear a Camus cómo puede ser una lectura militante y cómo sería una lectura infrapolítica. Primero, dice Camus, los dioses, el capital, habían condenado a Sísifo, el proletariado, a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, a fuerza de trabajo, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso y plusvalor. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza, el trabajo alienado. Bueno, es una interpretación muy acelerada, ¿no? Pero, digamos, tendría más prudencia en el contexto de la época. Pero ¿cómo interpretar ahora esto? ¿O cómo desapropiarse de esa interpretación propia de la época, de la década de los 40, de los 50, a una forma que nos diga algo para nosotros, o que nos diga algo sobre todo en las actuales condiciones que había señalado de crítica, de militancia, etc. Por ejemplo, dice Camus, Sísifo es el héroe absurdo. Mi pregunta es si no todo héroe necesariamente es absurdo, porque sabe que en su sino, ¿verdad?, en su destino, está necesariamente la imposibilidad de la salvación. Pero es el reconocimiento de la imposibilidad de la salvación lo que permite una felicidad en la infelicidad. Además, añade Camus, no es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida. Me importa mucho esta frase. Su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que el todo ser se dedica a no acabar nada. Entonces, ¿qué implica? Por un lado, apasionamiento por la vida, una lectura muy nietzscheana, muy vitalista de la época, y por otro lado, no acabar nada, esa sensación de hastío, por ejemplo. La época de Camus, por ejemplo, el Capital, funcionaba de una manera totalmente distinta a la de nosotros, ¿verdad? Es un capital todavía industrial, si se puede hablar de esta forma. Pero, ¿cómo pensar, por ejemplo, apasionamiento por la vida y no acabar nada, ¿no?, en las actuales condiciones, por ejemplo, del capital financiero? Por ejemplo, si alguno de ustedes, espero que no se dediquen en algún momento a la gestión, sabrán que los mails, por ejemplo, los mails de una institución nunca acaban, nunca terminan. Es la sensación de no acabar nada. Y que crees que ya acabaste el trabajo, pero siempre llegan mails por venir. Bueno, ¿no es entonces la figura del gestor, por ejemplo, del profesor universitario que acaba como gestor de la misma universidad, ese héroe absurdo del que habla Camus? No crean que es una proyección, tiene mucho, pero digamos, me está sirviendo para poder pensar mi propia época. O señalo otro caso. Dice Camus, si este mito es trágico, y es un mito por su potencia para poder explicar elementos inconceptuables, esas experiencias infrapolíticas, dice Camus, es trágico porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría, dice Camus, su castigo si cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? Es decir, si supiese, en este caso imagínense, el trabajador de, no sé, centros financieros, que todos los mails que está enviando van a ser repetidos para siempre, lo seguiría mandando. Al revés, es trágico porque, por ejemplo, en el caso de Sísifo, sabe que es la eternidad a la que está condenando, a la repetición. Y aquí Camus hace una afirmación muy propia de su época. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas. O sea, se parece a Sísifo. Y ese destino no es menos absurdo. Pero, dice Camus, no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Entonces, aquí es una clásica lectura marxista, ¿verdad?, del proletariado, en el cual dice Camus, Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su miserable condición. Entonces, la condición de Camus viene del descenso, en este caso la de Sísifo. Cuando baja es cuando se da cuenta, cuando puede adquirir conciencia. En este caso, en términos sartreanos, pues la conciencia para sí, ¿no? Ahora bien, ¿cómo interpretar, en este caso, al proletario actual, al proletario contemporáneo, sin querer ser respetuoso? Hay ahora, creo, dos formas de proletariado, o varias formas, pero dos formas muy claras. El proletariado clásico, ¿no?, el obrero que trabaja en la fábrica, pero también, en este caso, el trabajador, ¿verdad?, precario, que gasta su vida en instituciones, ¿verdad?,
por ejemplo, no me gusta la palabra, pero es interesante, el Godínez, que en este caso no es trágico porque sabe que siempre hay, digamos, no tiene en ese momento el descenso, pero sigue siendo explotado igual que los trabajadores, no habría diferencia, están hacinados en un espacio, lo charlábamos al inicio, ¿no? Cada vez los espacios se reducen, ahora los espacios de trabajo también. Bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero si viesen algunas películas, telenovelas mexicanas, las oficinas en los 80, por ejemplo, la estructura de los espacios en la oficina de los 80 ha cambiado totalmente a como son ahora, ¿no? La noción de cubículo, por ejemplo, ahora es más fuerte, ¿no? Y esto habla también de una forma de, bueno, y hacia dónde nos conduce todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿no será acaso que Sísifo es ese mito recurrente y que ahora nos está señalando que el capital sigue funcionando y que realmente este nuevo proletario ahora pasa por estas formas de alineación consciente, valga la contradicción? Bueno, lo que me interesa entonces no es esta descripción sociológica, sino la posible salida. Para ir cerrando, dice Camus, por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, piensen en algunos, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de más. Y me interesa mucho esto último, esta palabra no está de más. O sea, Camus nos está advirtiendo la alegría. ¿Cómo es posible la alegría? ¿Cuáles son las condiciones de la alegría en una época de la repetición? Y dice Camus, toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece, su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. La pregunta es si estas nuevas formas que adquiere el trabajo puede entenderse como la forma del hombre absurdo de Camus. Yo creo que no. Aunque parece ser, y la tendencia es a sospechar que sí, pero por la siguiente razón. Dice Camus, por lo demás, Sísifo sabe que es dueño de sus días. Dueño de sus días. Entonces empieza una palabra bastante política, dueño de sus días, y continúa. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. O sea, parece ser que lo que logra Sísifo es desprenderse de lo que señalaba hace un rato, de esta dialéctica entre el amo y el esclavo, que ha logrado burlar a los dioses, pero para poder burlar a los dioses necesita, ¿verdad?, necesariamente esconderse, ¿verdad?, esconder su alegría, esconder su rebeldía, para, en este sentido, vivir una alegría silenciosa. Por eso, finalmente, para cerrar, decía Horacio González, este ensayista argentino, que el problema de Camus siempre fue que le tuvo mucha envidia a Sartre. Bueno, eso es un exceso. Y que estaba muy molesto con Sartre, según Horacio González. No creo que sea de todo cierto, pero es importante o sintomático porque lo dice, que no comprendió realmente, en este caso, a los filósofos de la existencia, que no sabía de fenomenología, era el reclamo que le decía a Sartre, porque la intención de estos autores era literaturizarlos, volverlos literatura. Y que las condiciones propias, en este caso, dice Horacio González, de la obra de Camus es hacer de la filosofía una forma de literatura, y que eso era propio de su mediterraneidad. Bueno, yo creo que más bien no es el caso de una acción identitaria porque tuviera cierta afiliación hispánica, sino porque, como comenté, Camus buscaba una crítica al poder sin que pasase a ser explícita como la de Sartre, y en este caso que lograba hacer de la filosofía literatura porque es la estrategia propiamente marrana, la escritura entre líneas. Y qué mejor forma que es pronunciar o hacer una crítica en estas condiciones que a partir de la literatura. Por eso, aunque no lo crean, yo he intentado en esta charla tener cierta, en este caso, alegría silenciosa de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Me permito leer una reseña curricular del doctor Raimundo Mier Garza. Él es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Filosofía por la Universidad de Londres.
profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación y del posgrado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Es profesor de Teoría Antropológica y de Filosofía del Lenguaje en la ENA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante y conferencista en numerosas instituciones académicas de México y Argentina, Colombia y Costa Rica. Es autor de 7 libros, alrededor de 110 capítulos de libros, cerca de 90 artículos especializados publicados en revistas académicas. Destacan Construcciones, UNAM, México, 1988, Radiofonías hacia una semiótica itinerante, UAM, Xochimilco, México, 1987, Malinalco, La Congregación de las Historias, UAM, México, 2003, y Freud y el Barroco, IPAC, Milán, 2013. Ha sido nombrado para la cátedra Virginia Woolf, UNAM, Consejo Británico y la cátedra Greimas. Ha sido también jurado para la beca Guggenheim y otras becas académicas de comercios. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en principio les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí. Para mí es en realidad un privilegio siempre compartir mesas, discusiones, ideas y sobre todo frente a un público como ustedes. En el caso de Camus, la naturaleza del texto de Camus me lleva ineludiblemente a una muy breve evocación personal. Podríamos pensar, o podría yo decir casi sin reservas, que debo a Albert Camus mi interés por la filosofía, por la política y por la literatura. Descubrí a Albert Camus a la edad más o menos de algunos de ustedes, es decir, tendría yo 16 años, más o menos, cuando topé con el mito de Sísifo, cuando topé con el hombre rebelde. Nunca más me pude desprender de Albert Camus, nunca más. El lugar de Albert Camus en mi trayectoria ha sido mucho más el de una lectura de una orientación, de una iluminación apenas bosquejada, podríamos decir. Para decirlo de una manera muy simple, cada vez que no sé qué pensar, tengo un repertorio muy breve de autores a quienes busco, en quienes busco un encuentro, una referencia, una guía. En realidad, en ese pequeño grupo de autores está Albert Camus. Esta pequeña referencia personal, ¿no?, más allá de cualquier otra cosa, me lleva a algo también que vale la pena subrayar. La escritura de Albert Camus es una escritura de una intensidad, de una claridad y de una capacidad de articulación, evocación, invocación de ideas, ¿no?, de problemas, prácticamente inagotable, y que en realidad precisamente por esta articulación con la escritura, con esta exigencia de llevar el pensamiento a la escritura literaria, cobra necesariamente una permanente contemporaneidad. Es un escritor siempre contemporáneo, y eso es extraño. Eso es extraño, esta condición intempestiva, llamémosle así, de la escritura de Camus, ¿no? Bien, esto no es algo generalizado, interroga centralmente la idea de filosofía. Una de las críticas
incesantes que se hicieron a Camus fue precisamente este carácter intersticial, este carácter, podemos decir, incierto, indeterminado en las fronteras del ejercicio literario y del ejercicio del pensamiento filosófico. Pero este carácter en el intersticio, este carácter en el punto de confluencia en el que escribir y reflexionar filosóficamente se articulan, se confunden, se desplazan uno al otro y se alimentan también uno al otro. Hay que pensar que el mito de Sísifo fue terminado cuando Albert Camus tenía 28 años. Un texto extraordinariamente temprano, un texto que supone ya una capacidad de reflexión y de enfrentamiento sin precedentes. Pero quizá también vale la pena evocar el clima, ¿no? Esto es parte de las lecturas canónicas de Camus, pero no quiero no ser canónico, ¿no? Quiero ser canónico, ¿no? Creo que vale la pena ser canónico a veces. En realidad, 1940, 1942, momento fundamental de la escritura del mito de Sísifo, es en realidad una especie de parteaguas histórico brutal para la experiencia europea, ¿no? Es decir, Camus ha experimentado ya el trayecto que va del derrumbe de la República de Weimar, es decir, el derrumbe de las ilusiones de un socialismo implantado como un proyecto político genuino para el mundo europeo, y el ascenso del nazismo, Hitler, ¿no? 1933, ¿no? El ascenso, 33-39, sabemos el ascenso de Hitler. El ascenso de Hitler que moviliza prácticamente todas las respuestas antinazistas, antifascistas, todas las capacidades de respuesta de la organización popular, de la organización obrera, para tratar de detener esa avalancha brutal que venía y se veía venir sobre Europa, ¿no? Es decir, la década de 1930 y en particular los últimos años de 1930, ¿no? Son precisamente esta experiencia que un crítico literario, sociólogo, antropólogo importantísimo que se llama Roger Caillois, ¿no? Habrá de calificar como vértigo. Es decir, es una experiencia de vértigo, esta experiencia de ver surgir la debacle, ver surgir el derrumbe político del mundo y no poder detenerlo, y no poder hacer nada, y no poder encontrar ninguna vía de solución, ninguna forma de acción para proponer una respuesta, para proponer ni siquiera una reflexión capaz de explicitar y de comprender ese extraordinario y brutal fenómeno que fue el ascenso del nazismo y todas sus secuelas después durante la Guerra Mundial, particularmente el Holocausto. Bien, Albert Camus, ¿no? Y Sartre participan de alguna u otra manera, de manera muy desigual, son, digamos, no son particularmente exactamente contemporáneos, hay una especie de desfase entre las obras de ellos, pero de alguna manera comparten esta profunda y brutal transformación. Habrá que recordar esta primera frase, ¿no? De el ensayo de Jean-Paul Sartre, ¿no?
Primer ensayo de Jean-Paul Sartre, ¿no? Una vez que termina la guerra, cuando Sartre, en ese extraordinario texto que se llama La República del Silencio, comenzará diciendo: nunca fuimos más libres como bajo el nazismo, ¿no? Esta frase brutal, enigmática, inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué se puede ser libre bajo el nazismo? ¿Por qué se puede ser libre bajo estas condiciones tan agobiantes de opresión, de la ocupación nazi? Bien, dice Sartre en ese momento, porque frente a esta maquinaria extraordinaria, a esta maquinaria abrumadora del nazismo, a esta maquinaria que prácticamente saturaba todos los ámbitos de la existencia, ocupaba, doblegaba todas las voluntades, doblegaba toda la inteligencia, sometía todas las libertades. Tener una libertad, tener un pensamiento verdadero, era ya un triunfo, ¿no? Es decir, era el ejercicio mismo de la libertad. La libertad era y se constituía en esta posibilidad de enfrentar esa maquinaria brutal, absurda, agobiante, insisto, ¿no? Y además desbordada y desbordante del nazismo. Y en esta atmósfera es la atmósfera también de la obra de Camus, el mito de Sísifo, del extranjero, del hombre rebelde. Difícil separarlas, difícil separar la novela, La Peste, o las obras de teatro, Calígula, Los Justos, de su reflexión filosófica. Pensar el teatro era también pensar un modo particular de trabajar la reflexión filosófica. El teatro como instrumento fundamental de la reflexión filosófica, la novela como instrumento de reflexión filosófica, ¿no? En realidad interrogaba no solamente el mundo de su entorno, sino también la reflexión filosófica misma, ¿no? Si pensamos en esa vieja, pero muy certera, cada vez más certera, idea o definición de filósofo, filósofo es aquel señor que dedica su vida a leer a leer y a escribir sobre otros filósofos, ¿no? Es decir, metido en una especie de pecera, ¿no? Donde en realidad simplemente se ve, ¿no? Se ve en el espejo de los otros, es decir, capturado en este mundo de la filosofía, cerrado a este mundo de la filosofía. La capacidad de diálogo de Sartre y de Camus con su universo filosófico, con su universo político, con la literatura, con el teatro, con las formas particulares del ejercicio mismo y de las formas vitales más importantes, aparece como una interrogación brutal. ¿Qué quiere decir hacer filosofía? ¿Qué quiere decir pensar? La pregunta no es, por supuesto, fácil de responder. Ahí está Heidegger, que de alguna manera dedicó una buena parte de su vida a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué quiere decir pensar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pensar? ¿Pensar quiere decir leer a otros filósofos? No. Pensar quiere decir, sin duda, enfrentar el mundo. Enfrentar el mundo, pensar quiere decir reconocerse y al mismo tiempo distanciarse, confrontarse con los otros. Quiere decir asumir la propia historia. Soy un ser histórico, ¿no? Soy un ser de alguna manera confrontado con un conjunto de exigencias morales y de exigencias políticas, de responsabilidades, ¿no? Una palabra importantísima en Camus: responsabilidad. ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿No? ¿Qué hay detrás de la idea de responsabilidad?
¿Cuál es esta responsabilidad que se vuelve el elemento central del pensamiento político y el elemento fundamental para articular la noción de pensamiento? Pensar es pensar desde la responsabilidad. Responsabilidad con los otros, responsabilidad consigo mismo, etc. Y ahí el mito de Sísifo es verdaderamente claro. Primero, el desmontaje de la filosofía. Si pensamos en la historia de la filosofía desde Aristóteles, desde Platón hasta la fecha, hasta el momento de Camus, la frase tan sonora y tan incesantemente evocada, ¿no?, del mito de Sísifo, con la que comienza el mito de Sísifo, solo hay un problema filosófico relevante: el suicidio. Está desmontando toda la historia de la filosofía occidental, toda, completita, ¿no? Ni Kant, ni quizá Schopenhauer, es decir, esta especie repensemos el pensamiento filosófico. ¿Y qué es lo que nos queda? Un gesto, y un gesto inexplicable. Suicidarse es un gesto inexplicable. Suicidarse no tiene, salvo una caracterización: es la pérdida del sentido del mundo. El mundo deja de tener sentido. Y la pregunta entonces es: ¿por qué el mundo puede dejar de tener sentido? ¿Por qué? Y esta es una pregunta absolutamente oscura, opaca, desafiante. De repente, el mundo no tiene sentido. De repente, estar o no estar da lo mismo. De repente, trabajar o no trabajar da igual. De repente, robar o no robar da igual. De repente, vivir o no vivir da igual. Y esta especie de golpe, ¿no?, golpe súbito, ¿no?, reclama un esclarecimiento. Y este esclarecimiento para Camus es los límites, el reconocimiento de los límites. Pero en ese reconocimiento de los límites hay una lucha frontal. Una lucha frontal que es la lucha contra lo absoluto, ¿no?, es decir, contra Dios, ¿no?, contra Dios y con todos los sucedáneos de Dios, que de alguna manera nombramos con todas las categorías de lo absoluto. Es decir, realmente apelar a lo absoluto nos permite dar sentido a la vida. ¿Qué quiere decir dar sentido a la vida? Bien, esta reflexión evidentemente va a ser un hilo conductor, ¿no?, de todo la reflexión de Camus, ¿no? En realidad, el mundo tiene sentido, y aquí viene el gran tema del absurdo, ¿no? El mundo no tiene sentido. No hay manera de darle sentido al mundo. Afirmación verdaderamente brutal y antifilosófica, si ustedes quieren pensar en términos académicos, ¿no?, en términos fenomenológicos, Husserl. Pensemos en una frase casi contemporánea, o que será casi contemporánea unos años después, de Merleau-Ponty. Estamos condenados al sentido, decía Merleau-Ponty, ¿no?, un poco respondiendo extrañamente a Camus. No estamos condenados al sentido. Hay un momento en que se corrobora el sinsentido. Y el sinsentido tiene un eje fundamental: el sufrimiento, el dolor. Explicarnos el sufrimiento y el dolor es inexplicable. ¿Por qué la vida transita por el dolor?
¿Por qué la vida transita por el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué es ineludible sufrir? ¿Por qué no hay otra cosa que un horizonte de sufrimiento? Y esto es inexplicable. ¿Por qué estamos condenados a sufrir? ¿Por qué la vida no puede ser de otra manera que atravesada por el sufrimiento? No. ¿Hay alguna explicación? ¿Dios? Si Dios mandó el sufrimiento, Dios es un hijo de la chingada. No. Es muy simple. Es muy simple. No. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Y aquí la figura princeps de todo esto es el sufrimiento inocente, el sufrimiento de los niños. Gran interrogante. Porque que uno sufra, ok, está bien. Pero ese otro sufrimiento, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el fundamento de? ¿Cuál es la naturaleza del dolor? ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es la respuesta frente a la imposibilidad de dar al mundo una condición de verdad para comprender el sentido del dolor? Y ese dolor extraño, ese dolor último, la muerte. La muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que morir todos? ¿Por qué no hay manera de escapar a la muerte? Porque la muerte es la condición absolutamente fundamental. No basta, como Heidegger, de corroborar que la muerte es el horizonte. No. Hay que preguntar por qué se muere. ¿Cuál es el sentido mismo del morir? Y para esto no hay reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque la muerte en sí misma no tiene sentido. No puede tener sentido. El morir no tiene sentido. Y esta tensión entre el sufrimiento y la muerte como la condición fundamental de la vida, como el límite, un límite intransgredible. Nadie puede transitar más allá de la muerte a menos que nos mintamos, a menos que digamos hay otra vida. ¿Son cuantos? ¿De veras? No, seamos serios. No, seamos serios. ¿Cuál otra vida? Hay la redención. ¿Cuál redención? ¿Qué es eso? Nos vamos a ir al cielo todos, sí, a tocar el arpa, a ver al Señor. Sí, hombre, sí, seguro. ¿De veras? Hay un fundamento de pensamiento, hay un fundamento de verdad para decir eso. No, por supuesto que no. Camus dirá, bien, ahí está la trampa del absurdo, no. Ahí está la trampa del absoluto. Ahí está la trampa, la promesa de redención. Es en el futuro. Estaré redimido en el futuro. Y este lugar del futuro, este lugar del tiempo futuro, en realidad, ¿no?, obliga necesariamente a una reflexión profundamente disruptiva, profundamente desgarradora, ¿no? Si no hay sentido del mundo, ¿por qué seguir viviendo? Porque hay que seguir viviendo. Porque la vida es el único sentido. No hay otro sentido más allá. Es la vida misma la que tiene sentido. No hay que buscar el sentido en Dios, no hay que buscar el sentido después de la muerte, no hay que buscar el sentido... Hay que buscar el sentido en la vida misma. Es la vida la que tiene sentido. No hay otro lugar.
Todo lo demás son trampas, todo lo demás son ilusiones atroces, todo lo demás son extravíos. Todo lo demás son extravíos. Todo lo demás son extravíos, y son extravíos que llevan a la barbarie. Son extravíos que llevan a las luchas extrañas, en aras de la libertad asesino. Esto fue lo que lo separó de Sartre, ¿no? Cuando Sartre apoya a la Unión Soviética, cuando Sartre apoya a una Unión Soviética de la que se sabía que había campos de concentración tan o más brutales que los nazis, ¿no? Y Camus dice, ¿cómo es posible que tomemos el partido de los asesinos? Sartre dirá necesariamente, no hay otro. De este lado están los asesinos del capitalismo y de este están los asesinos de la revolución. Elige. No hay otra, no hay posibilidad de no elegir, dice Sartre. No hay posibilidad de no elegir. No. ¿Cuál eliges? Camus, irreductible, dirá, no podemos tomar el partido de los asesinos. Nunca, no. Bien, de ningún signo, ni del capitalismo, ni del comunismo soviético, no se puede en aras de un futuro que nunca va a llegar, en aras de una redención que nunca va a llegar, en aras de una liberación que nunca llegará, en aras de eso, en aras de una pureza que nunca se conseguirá, asesinar. Y ahí los personajes de Dostoyevsky serán uno de los ejes conductores, ¿no? Los endemoniados, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, Dostoyevsky atravesado por todo esto. Y la frase fundamental que va a mover ahí: si Dios no existe, dice Kirillov, yo soy Dios. Yo soy Dios. Bien, esta es una frase brutal, ¿no?, de uno de los personajes de Dostoyevsky. Otra de las frases de Dostoyevsky que será el eje, el contraste fundamental de la reflexión de Camus es la frase de Iván Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Y esta frase, ¿qué se hace con una frase como esa frase de Iván Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Es si realmente todo está permitido, si realmente estamos en condiciones ya de una especie de libertad que nos puede conducir a la impunidad y al asesinato, ¿no? ¿Sí? ¿Está permitido? Claro que no, ¿no? Una discusión fundamental es explorar las condiciones en que esta frase es una trampa, esta frase es una trampa porque finalmente esta frase conduce ineludiblemente a suprimir la vida necesariamente. Y si la vida es lo único, ¿no?, de lo cual podemos tomar, ¿no?, una fuerza, ¿no?, para mantener el esfuerzo, la lucha de existencia, ¿no?, en realidad esa frase de Iván Karamazov es en realidad una trampa, ¿no? Bien, evidentemente el tema es el presente. Si el futuro es en realidad un engaño, si el futuro de una u otra manera
ineludiblemente está contaminado por lo absoluto, ¿no? Está contaminado por la esperanza de la redención, está contaminado por la esperanza de la purificación, está orientado por la esperanza de la salvación. No hay salvación. La única salvación es vivir. Es la única salvación. No hay otra cosa. No hay otra cosa que la vida misma. No. Y es vivir entonces al margen del futuro, y es vivir en una especie de exigencia de multiplicar la capacidad, la variedad y la posibilidad de todas las facetas de la vida, ¿no? Vivir la vida en todas sus facetas, vivirla hoy, aquí, ahora, no mañana. Mañana no hay nada. Mañana está la muerte. Punto. Se acabó. ¿No? Lo único que hay mañana, lo único seguro que hay mañana. Todo lo demás son coartadas, ¿no? Bien, como ustedes ven, aquí Camus va a multiplicar las referencias. Kafka, Nietzsche, Chestov, es decir, referencias filosóficas, referencias literarias, referencias que de alguna manera van a ir articulando esta absoluta fuerza vital. Pero aquí hay un gesto muy interesante. Cuando reflexiona Camus sobre Nietzsche, hay un punto en que coincide con Nietzsche. Sí, claro, esta idea de el más allá, de Dios, todo el futuro y todo eso acerca a Nietzsche y a Camus. No hay eso es una invención, ¿no? Pero ¿dónde se separan? ¿No? ¿Dónde se separan Nietzsche y Camus? ¿No? Que Nietzsche de alguna manera proclama una especie de apuntalamiento ético que se llama el amor fati, ¿no? El amor fati es uno de los grandes conceptos de Nietzsche, ¿no? Y es el amor a lo que es, punto, ¿no? Así es, así son las cosas, la vida es así, y hay que amar la vida porque la vida es así. Y Camus dice no se puede amar la vida porque la vida es así, porque entonces estaríamos condenados a amar al fascismo, a amar los campos de concentración, a amar a Ayotzinapa. ¿Por qué? Pues porque la vida es así. No podemos aceptar. Tenemos que reconocer que la vida es así y rebelarnos. Decir, sí, la vida es así, pero me rebelo, pero no lo acepto, ¿no? Y esto es la condición absurda de la vida. Sí, la vida es así, pero no puedo aceptar que sea así, ¿no? Y no puedo aceptar el dolor, no puedo aceptar el asesinato, no puedo aceptar la muerte, no puedo aceptar la injusticia, no puedo aceptar el oprobio, no puedo aceptar. Sí, así es la vida, sí, pero no la puedo aceptar. Y este es el eje del hombre rebelde. Este es el momento de rebeldía fundamental. Y este es el momento de rebeldía que le da no solamente sentido a mi vida, sino a mi vida con los otros. No soy solamente yo el que sufre la violencia, no soy solamente yo el que sufre el oprobio, no soy solamente yo el que sufre toda la brutalidad y la violencia de la existencia. Somos todos. La condición humana es eso. Lo que me hermana a los demás
es precisamente que todos, de una u otra manera, somos víctimas, no víctimas, no hay tal cosa como víctimas en Camus, somos en realidad, ¿no?, aquellos sobre los que se ejerce, ¿no?, la violencia brutal, ¿no? Somos eso, todos somos, cada uno somos eso. Y lo único que me puede hermanar a todos los demás es que todos caemos bajo el golpe brutal de la violencia, la dominación, la indignidad, etc. Todos. Entonces, rebelarme no es en realidad para redimirme. Rebelarse no es la búsqueda de redención, es la búsqueda de solidaridad. Somos todos los que nos tenemos que rebelar. Somos todos los que en realidad estamos bajo las mismas condiciones. En realidad este vuelco magnífico que hace Camus, magnífico, de esta lucha frontal contra el absurdo, de esta lucha frontal frente a la promesa, frente a la mentira de la redención, la mentira de la purificación, la mentira de la vida feliz futura. No, eso es una mentira. No hay que mentirnos, no hay que mentirnos. ¿Sí? Una parte de la rebeldía es la rebeldía contra esa mentira, que es la mentira metafísica, que es la mentira absoluta metafísica. No hay que mentirnos, ¿no? Pero ¿no?, es absolutamente frontal que en esa lucha contra la mentira, en realidad lo que rescatamos es estar con nosotros en la rebeldía, ¿no? Bien, evidentemente esto no tiene un fundamento sistémico, no remite a un sistema de la filosofía, como ustedes podrán apreciar en lo que estoy diciendo. Es decir, tiene que ver con una referencia vital, con una respuesta vital que está mucho más articulada sobre el acto de escritura, sobre el trabajo de la literatura, sobre la dimensión del ensayo, sobre la posibilidad de una reflexión abierta en permanente movimiento, en permanente búsqueda de responder a este desafío que es precisamente esta incesante y además implacable búsqueda de una rebeldía como condición vital, como condición de existir, no como un gesto momentáneo, no como un momento de militancia política, como una condición de la existencia misma. Existir es rebelarse, y este existir es rebelarse es en realidad una de las grandes enseñanzas de Camus. No aceptar las coartadas, no aceptar, bueno, sí, seremos felices después, y para ser felices después hay que aceptar que hoy asesinen, que hoy repriman, que hoy sometan, que hoy dobleguen a todo mundo. ¿Por qué? Pues porque después seremos felices. No, la rebelión. Bien, el gesto de Camus es un gesto ejemplar, es un gesto ejemplar para alguien que no admite los ejemplos, que es una cosa paradójica. No hay ejemplos. El ejemplo supone una virtud suprema, una virtud que hay que imitar. No se trata de virtudes que hay que imitar, se trata de vivir la vida, ¿no? Bien, entonces, bueno, ustedes pueden imaginar el peso que una tesis como estas tiene en ese clima del mundo, que además es también nuestro clima. ¿Qué tenemos que soportar?
cómo tenemos que responder a todo este peso incesante de la indignidad, de la subordinación, de vernos doblegados todos los días en distintos aspectos de nuestra vida. ¿Ha cambiado algo? La actualidad de Camus es absolutamente clara, ¿no? Hoy la rebeldía, ¿no? Hoy la imposibilidad de aceptar, hoy la necesidad de no mentirnos. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Sí. Muchas gracias a los dos. Tengo una pregunta para cada uno. Mi pregunta para el doctor Álvarez es primero si entendí bien, el mito de Sísifo no aplica para la acepción contemporánea del proletariado, porque a diferencia de Sísifo, el proletariado contemporáneo no es dueño de su propia vida. Si eso es el caso, si entendí bien, mi pregunta sería que si eso es alguna verdad, una verdad necesaria, en algún sentido de necesaria. Y para el doctor Mier, me acordé de un teórico sobre el dolor que se llama Nicola Grahek, que escribió un paper sobre el dolor en el 2001, y comienza ese paper diciendo que el dolor es el mayor regalo, el más maravilloso regalo que nos puede haber dado la naturaleza, porque es aquello que nos indica qué tipo de estímulos evitar para evitar la muerte, a fin de cuentas. Eso sería una explicación evolutiva del dolor y quizás del sufrimiento en general. Entonces mi pregunta es que si podríamos reformular la inexplicabilidad del sufrimiento en la existencia humana de otra manera, porque parece que hay un apelo intuitivo a la inexplicabilidad del sufrimiento humano que no está encapsulada por esa respuesta evolutiva. Entonces mi pregunta era que si podía clarificar o esclarecer ese aspecto extra evolutivo, por favor. Muy bien, gracias por la pregunta. Como el mito de Sísifo, como todo buen mito, tiene perennidad, ¿no? Entonces yo creo que sí nos permite explicar, en este caso, estas nuevas formas del proletariado, y seguro las que vengan, ¿no? Porque esa es la gran capacidad del mito, su capacidad explicativa, para tratar de explicar algo que no es tan fácil enunciarlo discursivamente o que requeriría mucho tiempo, ¿no? El mito captura. Lo que no sé es en qué medida se podría interpretar o cómo es posible el Sísifo feliz para el nuevo proletariado. Quizá porque sea esa época en la que estamos viviendo implicaría también tomar distancia o salirse de esa época, quizá. Pero yo creo que sí explica, ¿no? Repito, en este caso el nuevo proletariado, pero no sé cómo interpretar para estas condiciones esta noción de un Sísifo feliz. Bueno, muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante, muy interesante. Muy interesante porque son dos facetas, son dos acercamientos al dolor, ¿no? Es decir, el dolor efectivamente tiene una dimensión funcional en el desempeño del organismo frente al entorno, ¿no? Pero esa definición no agota todo dolor. El dolor del duelo, por ejemplo, el dolor ante la muerte de los otros, no cabe en esa definición.
Es decir, cuando el dolor transita hacia el universo de la significación, cuando transita y aparece como una faceta del sentido, que ya no es una fisiología, ya no es una inflamación de una muela, ¿no? Que además tampoco es una advertencia, o sea, cualquiera que haya tenido un dolor de muela no es necesariamente una advertencia. Sí, te permite ir al dentista luego para que te la saquen, ¿no? Y te curen, ¿no? Etcétera, y que no termines perdiendo toda la dentadura. Pero, de todas maneras, el problema del dolor digamos, convertido en un modo insisto, de sentido, deja de participar de eso. No es una señal, ¿no? El dolor de los niños con cáncer no es una señal que les va a permitir vivir después, creo. No es algo que les va a permitir sobrevivir y decir, ay, bueno, qué bueno que tengo un dolor generalizado en todo el cuerpo, ¿no? Durante 6 meses, ¿no? Y voy a transitar, ¿no? Durante 6 meses en el dolor antes de morir. El dolor no me permite escapar de la muerte. No. Eso es falso. Eso es falso. No. Y al mismo tiempo es inexplicable. Es inexplicable como las otras facetas del dolor. El dolor de experimentar la violencia, el dolor de experimentar una agresión brutal, el dolor de el desprecio, el dolor de la exclusión, el dolor de la tortura. El dolor de la tortura se explica también así. No, como que no me checa, ¿no? ¿Cómo entender estos modos de darse del dolor como una condición social, política, etcétera? Como un modo también de utilizar el dolor para la opresión, es decir, infligir el dolor al otro, ¿no? Para doblegarlo, para someterlo, para llevarlo a la indignidad, ¿no? A Robert Antelme, en un extraordinario texto, ¿no? Sobre los campos de concentración nazis, ¿no? Que se llama La especie humana, decía, en realidad, el uso que los nazis hacían del dolor en los campos tenía una sola finalidad: llevarnos a perder nuestra calidad de hombres. Para eso nos sometían al dolor extremo, para que finalmente fuéramos nada, ni hombres, ni animales, ni nada, seres absolutamente vacíos, seres sin identidad. Ese dolor de saberse, ¿no? Despojado de todo rasgo humano, ese dolor de los campos de concentración tampoco tiene un sentido perfectamente claro, ¿no? Ni explicable, ¿no? Entonces, claro, este uso instrumental del dolor es una de las facetas más atroces, ¿no? De la experiencia humana, y recorre la historia completita, ¿no? Y es más, sigue siendo hoy, ¿no? Una de las luchas importantes de derechos humanos es la lucha contra la tortura, la lucha contra el uso del dolor para doblegar, para quebrantar, para someter, ¿no? Entonces, bueno, ahí otra vez la vigencia de Camus. No podemos aceptar eso, no podemos mentirnos sobre eso tampoco. No podemos decir, qué bueno que tenemos el dolor porque nos va a permitir. No podemos. Tenemos que indignarnos frente al dolor. Tenemos que rebelarnos frente al dolor, frente a ese dolor, ¿no?
El dolor de una... no tiene mucho sentido que me revele frente al dolor de muelas, ¿verdad? Pero sí tiene sentido que me revele frente a ese modo particular de existir y de implantar el dolor como una faceta fundamental de las formas de vida, de las formas del ejercicio del poder y de la opresión, ¿no? Me parece. Buenas noches, doctores, pues antes que nada un agradecimiento. Yo he leído poco a Camus y este libro realmente es conmovedor. Y la plática, lo que he escuchado aquí, realmente me deja dando vueltas a algunas cuestiones. Si de entrada el tema que aborda Camus sobre el suicidio es estremecedor, y con lo que usted, doctor Mier, nos señala de este agobio en el que vivimos, nos narra usted de la época de ascenso al nazismo y de cómo se vislumbraba las terribles consecuencias que esto iba a tener. Pero seguramente no hay punto de comparación, sin embargo, yo me siento agobiada en mi país. Me veo ultrajada, sin muchas oportunidades de encontrar salidas. El descaro de lo que vivimos en México es realmente decepcionante. Y bueno, me parece que Camus aquí desde el libro y con lo que usted señala, bueno, es esta cuestión de buscar alternativas. No hay salidas únicas. Yo creo que se requiere, como usted lo señaló, un compromiso y mi pregunta para usted, doctor, sería: ¿cómo lograr formas alternativas de lucha bajo esta opresión? Digamos, yo sé que le estoy haciendo la pregunta a lo mejor sin respuesta, ¿no? Seguramente hay que aprovechar coyunturas, pero ¿qué tendría que ver aquí la cuestión del lazo social? Me encantaría poder responder a su pregunta. Camus toma tres figuras, podríamos decir, no como ejemplos, porque insisto, no hay tal cosa como la ejemplaridad supone una virtud futura, etcétera, ¿no? Sino como un modo de realización de esta forma de la rebeldía, ¿no? Una es Don Juan, curiosamente. Es una lectura extraña de Don Juan, debo decir, o sea, porque Don Juan ha sido leído también como
digamos, en clave de absoluto, en clave de una forma particular de ejemplaridad moral o antimoral, si ustedes quieren, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido muchas lecturas de Don Juan, pero la lectura de Camus, de Don Juan, es en realidad la intensificación de la vida, la intensificación de la vida sin promesas. Es decir, el compromiso con la vida sin la coartada de mañana, ¿no? Y esto, que es en realidad quizá una de las grandes propuestas, es también una de las claves más difíciles de sostener. O sea, ¿cómo se puede, ¿no?, buscar una intensificación de la vida sin ceder a la tentación de mañana voy a estar bien, mañana esto se va a mejorar mañana, mañana vamos a ser todos felices, y mañana es también en otra vida, etcétera, etcétera? Es decir, multiplicar las experiencias, y el compromiso es precisamente con eso. El compromiso es con la multiplicación de las experiencias, ¿no? Ese es, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con el comediante. O sea, la otra figura es la del comediante, ¿no? Otra vez una lectura extraña, una lectura sesgada de Camus, ¿no?, sobre la idea del comediante, ¿no?, que no es una mimesis estrictamente, no es una imitación, no es, sino es vivir múltiples personajes, vivirlos todos y vivirlos intensamente en su multiplicidad, en esas condiciones. Es decir, el comediante es aquí y ahora, soy esto, soy este personaje, ¿no? Soy eso, no hay mañana, no terminará esta representación y seré otra cosa, no hay promesa para el comediante, no hay promesa para el personaje se vive aquí, ahora, en toda esa intensidad, y se vive en este diálogo de una diversificación y de una intensificación plural, ¿no? Y lo mismo el conquistador. Pareciera, ¿no?, que hay una especie de extraña paradoja, ¿no?, en Camus al exaltar la figura del conquistador, pero es el conquistador que no conquista para poseer, conquista por el ejercicio mismo de la acción, es decir, actuar, porque actuar es actuar aquí y ahora, actuar en este momento, actuar en una condición siempre irreemplazable, siempre singular. Las acciones ahorita, ahora, en este instante, son distintas de las acciones de mañana, son distintas de las acciones, es decir, privilegiar el actuar, ¿no?, que no es una militancia, porque el militante actúa para la redención futura, actúa para la sociedad, la salvación de la sociedad. Yo actúo para salvaguardar la intensidad de la vida, y ese actuar para salvaguardar la intensidad de la vida es precisamente esta especie de eje fundamental, es decir, actuar hoy, aquí y ahora, sabiendo que mi acción hoy va a ser distinta de mañana, ¿no?, y va a abrir facetas distintas, y va a desplegar desafíos también distintos. O sea, mañana será otro día y será otro día,
y la lucha de mañana será distinta de la de hoy. No puede ser la misma, no. El desafío de mañana habrá que vivirlo en toda su singularidad, en toda su especificidad, en toda su condición del aquí y ahora, del momento del actuar. La visión de Camus es en realidad una especie de terrible desafío para una necesidad de replantear en realidad la vida que en general se la pasa hipotecada en proyectos, ¿no? Permanentemente. Hipotecamos nuestra vida en proyectos, ¿no? Vamos a el bienestar futuro, el bienestar de los hijos, el bienestar de lo futuro. Hoy, aquí y ahora, sabiendo que hoy no tiene mañana. Hoy no tiene mañana. Mañana será otra cosa y habrá que actuar de otra manera, habrá que responder de otra manera. Una pregunta más, un comentario. A mí, antes de cerrar, sí me gustaría que escuchar su opinión en relación a cómo la lógica de un sistema económico-político como el capitalismo, con todas las transformaciones que tiene y que seguirá teniendo, detiene, suspende y en ocasiones clausura este arrojo de vivirse de este modo, ¿no? De no mañana, no hipotecarlo. Estaba pensando ahora que te escucho, Raimundo, el asunto, por ejemplo, de cómo se han incrementado la venta de seguros, de todo, ¿no? O sea, ajá. Y cómo las personas en esta lógica estamos, digamos, a partir de una cierta incertidumbre también que es estructural, pero que se vuelve como persecutoria, ¿no? Hay que tener miedo a todo y a todos. Estamos hipotecándonos en eso, ¿no? Porque también justo un momento histórico en cambio tiene que ver con cómo se instala esta lógica económica política, ¿no? Sí, no sé qué piensan sobre eso. No sé. Bueno, me parece que la lógica de lo que tú llamas el sistema económico político, etc., pues es la lógica del control del tiempo. O sea, en el fondo, el capital es control del tiempo. Y si hemos hipotecado nuestra vida es porque ahora regulamos nuestro horizonte vital a partir de una lógica totalmente capital, ¿no? Entonces, lo grave es que los seguros venden algo que no pueden asegurar, ¿no? Es decir, lo grave es que ahora, por ejemplo, evaluamos muchas de nuestras actividades temporalmente. Por ejemplo, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces estamos capitalizando nuestra propia vida totalmente. No hagas eso porque no te genera, vas a perder otra vez el tiempo, no te genera algo productivo. La misma institución, por ejemplo, universitaria, ha capitalizado y cuantificado, ¿no? En este caso, los avances del conocimiento. Por ejemplo, una obra como la de Camus no podría ser miembro del SNI, ¿no? El mito de Sísifo no podría ser parte de una tesis, por ejemplo, ¿no? No podría, o sea, Camus no sería doctor. Entonces, esto tiene relación porque el vocabulario económico ha logrado que nosotros internalicemos también y regulemos nuestro propio, incluso nuestro cuerpo, nuestra propia vida, ese instante, ese presente, a partir de una lógica totalmente capital. O sea, incluso programamos las sesiones en tiempos, y eso la forma de escapar es aprender a perder el tiempo, porque no se pierde. O sea, todo el tiempo perdido en el fondo es ganancia vital. Sí, yo también estoy perfectamente de acuerdo con esto, es decir, uno de los efectos o de los recursos fundamentales de esta reconstitución del capital contemporáneo es operar sobre
una forma sutil de transformación del capital financiero. El capital financiero dejó de ser digamos, un soporte para constituirse en un modo de obtención de ganancia sobre una mercancía particular, el futuro, ¿no? Es decir, si vemos cómo funciona la bolsa de valores funciona a futuro. Es decir, compre usted esta acción porque esta acción va a subir en el futuro, ¿no? Entonces, el precio de esta acción hoy está calculado en función de la ganancia futura, la ganancia prometida, ¿no? Y lo que le venden a uno es la ganancia prometida. Compre hoy porque esto va a ser una ganancia futura, ¿eh? Lo que usted está comprando hoy va a resultar necesariamente y esto ha cambiado la lógica del capital de una manera radical. Es decir, el capital financiero, ¿no? Y esto, por ejemplo, llevó a la crisis del 2008, ¿no? Brutal, ¿no? Es decir, la idea de el crédito, es decir, me endeudo hoy porque voy a pagar mañana, ¿no? Y en realidad voy a gozar hoy de un bienestar porque mañana voy a pagar. ¿Y eso qué es eso? ¿Cuál es esta lógica? ¿Cuál es esta lógica extraña, ¿no? Bien, y entonces, bueno, el capital financiero que está sostenido en una buena parte sobre la especulación de bienes raíces, ¿no? Es decir, evidentemente el bienestar futuro, el bienestar de su familia, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, estamos bajo una condición de precarización radical de todo el sistema de trabajo, ¿no? Es decir, prácticamente, ¿no?, la idea de trabajo ha desaparecido como tal, ¿no?, bajo sus marcos tradicionales y ahora ha sido replanteada radicalmente en términos de un concepto también temporal que es el de la eficiencia, ¿no? Es decir, el trabajo tiene que acrecentar su capacidad de producción, tiene que volverse más eficiente. Más eficiente quiere decir que es capaz de producir mucho mayor mercancía a menor costo, ¿no?, para acrecentar en el futuro las ganancias, ¿no? Otra vez el problema del futuro que aparece como el elemento central del capital. Y todo esto en realidad podríamos decir, se convierte en una lógica que organiza nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana está enteramente sometida a esta tensión entre precarización, ¿no?, y la manera de redimirnos o de salvarnos de esta precarización es apostando al futuro, ¿no? Es decir, más precario y la fuerza de esta especie de ilusión futura más fuerte, ¿no? Es decir, usted asegúrese para que le pague, ¿no?, su colegiatura a sus hijos en el futuro. Asegúrese hoy porque además, como se va a morir muy pronto, seguramente, ¿no?, entonces va a dejar a sus hijos huérfanos y entonces sus hijos no van a poder estudiar y entonces, como está usted, tiene una salud precaria, tiene un trabajo precario, tiene una vida precaria, tiene un amor precario, tiene una familia precaria, todo esto, pues por favor, asegure el futuro de sus hijos, asegure el futuro de su propia... ¿Por qué? Porque todo lo demás es precario, o sea, lo hemos sometido a una condición de precarización tan brutal que viene este juego de expectativa de la redención futura, ¿no? Pero eso se vuelve en una, digamos, una condición de vida, se vuelve ya algo con lo que ya incluso es tan cotidiano, está tan inscrito en nuestra forma de vida que ni nos damos cuenta de eso. Es decir, es parte de la mentira,
de esta mentira que decía Camus. No aceptemos esta mentira, no aceptemos que mañana vamos a estar maravillosamente, mañana va a haber destrucción generalizada de la naturaleza, mañana va a haber devastación de los bosques, mañana va a haber contaminación de las aguas, mañana va a haber contaminación de los mares. Esto que nos están vendiendo, se hace a costa de envenenar el planeta, envenenarnos a nosotros, etcétera, etcétera. Es decir, hacernos más precarios, cada vez más precaria nuestra vida. Y al mismo tiempo, cada vez más precaria nuestra vida, cada vez más imperativo esta búsqueda de una seguridad futura. Estamos verdaderamente contra las cuerdas. Pues agradecer a Casa del Poeta, a ustedes por acompañarnos, a nuestros ponentes, y pues más que invitados para seguir discutiendo sobre Camus en algún otro momento, ¿no? Entonces, buenas noches.